Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muy buenas noches, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Estamos felices nuevamente, y la felicidad, hermanos, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene la felicidad? De la comunión, pero también de esa comunión, ¿verdad?, que viene de lo alto, ¿verdad? Y que Dios nuestro Padre nos la da a cada uno de nosotros, y así mismo, hermanos, nuestro rostro debe irradiar, ¿verdad? Debe de salir de nosotros ese amor fraternal, y es lo que nos hace sentir contentos. Agradezco a la congregación local por las atenciones que han tenido para un servidor, y cada uno de ustedes, mis hermanos, en los detalles que tienen para un servidor y mi esposa. Cuando estén por la ciudad de Monterrey, la ciudad que dicen la ciudad de las montañas, ¿verdad?, será un placer recibirles de la misma manera, esperando complacerles en todo, hermanos. En esta noche, hermanos, vamos a estar pues brevemente analizando algo de la Escritura, Isaías capítulo 53. Hay abundante información, hermanos, abundante enseñanza en Isaías capítulo 53. Y la Escritura dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Hasta ahí vamos a dejarnos nuestra lectura. El profeta Isaías, hermanos, aproximadamente 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, permitió ver, hermanos, permitió conocer, permitió que se anunciara, hermanos, los sufrimientos. Quizá no vamos a encontrar otro pasaje tan hermoso como Isaías capítulo 53. Un pasaje que sin lugar a dudas, hermanos, nos abre las puertas y el acceso hacia las moradas celestiales a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí precisamente, hermanos, es donde vamos a encontrar la belleza del capítulo 53. Precisamente, hermanos, en la hermosa salvación que Jesucristo trajo a la humanidad. Sus sufrimientos, hermanos, fueron terribles. Lo veíamos el día miércoles. Los padecimientos y sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de ayer veíamos, hermanos, el fortalecimiento del Cordero de Dios. Necesitando, hermanos, y ayudándonos a nosotros a entender que también nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Señor. El conocimiento, hermanos, de la palabra nos ayuda, hermanos, a profundizar, pero sobre todo nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de Cristo. A veces, hermanos, vamos por la vida leyendo algún libro interesante, que no es malo. Pasamos la vida contemplando conocimientos científicos, intelectuales, pero vamos dejando a un lado la voluntad del Padre. Vamos dejando a un lado, hermanos, los hermosos regalos que nuestro Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, que seamos seres humanos agradecidos con las bendiciones que Dios nos da a cada momento. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Dice la misma palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis, ¿qué cosa, hermanos? La vida eterna, hermanos. La vida eterna. El conocimiento de la palabra sacrificio, hermanos, en las Sagradas Escrituras es de vital importancia. Es importante para usted y para mí considerar el significado de la palabra sacrificio. Mayormente cuando hablamos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es considerada, hermanos, este conocimiento una de las verdades principales del Evangelio. También podemos decir, hermanos, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tuvo su origen y tiene una explicación también en el Antiguo Testamento. Tenemos que reconocer que el sacrificio de Jesucristo vino a dejar obsoleto, hermanos, todo aquel sistema sacrificial. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a dejar obsoleto los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahí en las pantallas podemos ver el altar de ¿qué? De los sacrificios, el altar de bronce, que así lo conocemos. Así lo da a conocer las Escrituras. Donde se llevaba a cabo el sacrificio del Cordero. Donde se le presentaba a aquel animal, a aquella persona que había transgredido la ley, que había faltado a la voluntad del Padre, llegaba a ese lugar con un cordero especial. Y ahorita vamos a ver más adelante qué significa, hermanos, y de qué características tenía que ser el cordero. Tenemos entonces que reconocer, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Podemos conocer que todo apuntaba proféticamente al Cordero de Dios sacrificado. Aquel Cordero perfecto que venía a traernos, hermanos, una salvación completa. Recordemos que desde el pecado de Adán y Eva, Dios enseñó al hombre
que alguien iba a morir por el pecado que había cometido, que había hecho o que había desobedecido a la ley. Los pecados no pueden ser perdonados únicamente por hacer obras buenas, por dar dinero, por orar, o por derramar solamente lágrimas. En el Antiguo Testamento, hermanos, no era suficiente únicamente llorar, únicamente sentirse triste, sino que tenía, hermanos, la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fíjese, hermano. Quiero que nos traslademos unos momentos, que su mente se vaya al Antiguo Testamento, se vaya al tiempo de los sacrificios. ¿Se imagina, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes tendría que traer un cordero seleccionado, apartado, preparado para el perdón de nuestros pecados? ¿Cuántos de nosotros? Todos, ¿verdad? Dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Fíjese. Por cientos de años, hermanos, los que deseaban estar bien con Dios ofrecían sacrificios, ofrecían corderos como Dios les había instruido, hermano. ¿Qué enseñaba Dios, hermanos, a su pueblo? Les enseñaba que algún día vendría su Hijo Jesucristo y sería manso y sería dócil y sería un cordero que moriría voluntariamente y daría su vida para librarnos de ese castigo que conocemos como la muerte. Pero ¿por qué era necesario, hermanos, el sacrificio del Cordero de Dios? ¿Por qué era necesario, hermanos, el sacrificio del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué era necesario que Él muriera? Bueno, la primera razón, hermanos, que podemos encontrar en la Escritura es que porque el Cordero representaba a un receptor inmerecido de un castigo merecido, ¿verdad? El Cordero de Dios, hermanos, iba en lugar de un receptor, es decir, de nosotros. Merecíamos la muerte, merecíamos el castigo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Dice Isaías capítulo 53, herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz que usted y yo gozamos es a través de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, solo el mejor animal era considerado apto para el sacrificio. Dios reclamaba, hermanos, Dios pedía un sacrificio perfecto, un sacrificio sin mancha. Buscaba lo mejor, hermanos, entre los animales para poder ser ofrecido ante Él. El sacrificio también representaba, hermanos, la plena dedicación y la entrega a Dios, hermanos. Por lo general, era un macho, dice la Escritura, sin defecto. Cargaba este animal con los pecados del adorador. Llegaba, hermanos, aquella persona que había transgredido la ley, llevaba el cordero y lo presentaba al sacerdote, y aquel sacerdote lo tomaba, lo veía, lo revisaba si era perfecto, si era apto para el sacrificio, porque Dios no aceptaba un animal que tuviera defectos. Porque recuerde, se suponía que era el cordero que estaba representando un receptor inmerecido de un castigo que merecía. Esto era normal en el Antiguo Testamento. Los animales sustituían a los humanos. Una vida del inocente por la vida de otro, el culpable. ¿Se imagina? Porque dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Y esa nos tocaba pagarla. ¿A quién? Al animalito indefenso. No, ojalá.
nos tocaba pagarla a nosotros. Por eso la Escritura dice, hermanos, herido fue por nuestras rebeliones. El Nuevo Testamento, por otro lado, nos revela que Jesús es el cumplimiento de todo el sistema sacrificial. Además, varios escritores inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, hermanos, señalan las conexiones entre los sacrificios mosaicos y la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió, hermanos, una vida sin defecto, una vida sin pecado, una vida pura, por lo cual se constituyó como el Cordero Pascual. Por lo cual, hermanos, este era el Cordero que vendría a tomar el lugar de nosotros como hombres pecaminosos y necesitados del perdón de Dios. La vida de Jesús, hermanos, llena de obediencia, cuando el Padre lo lleva hasta el altar, hermanos, cuando el Padre lo lleva y lo pone en disposición de nosotros, hermanos, para gozar de esa libertad, lo lleva al altar de bronce, al altar de los sacrificios que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ante ese momento. Dice la Escritura, enmudeció y no abrió su boca. Fíjese, hermano, enmudeció y no abrió su boca. Bien pudo haber dicho, hermanos, bien pudo haber expresado los pecados y habernos avergonzado a usted y a mí, de haber avergonzado a todas las personas que se encontraban en torno a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bien pudo haber estado pensando y diciendo y señalando el pecado de aquellos que le golpeaban, de aquellos que le azotaban. Y si nos trasladamos nosotros, hermanos, hasta ese momento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿se imagina, hermanos? ¿Qué nos podría haber dicho nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pecado señalaría? ¿Qué diría de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida? Bien pudo haber señalado, pero no, hermanos. Era un cordero obediente. Era un cordero especial, dedicado, preparado, apartado para llegar a este hermoso momento y llegar y no decir palabra alguna. Enmudeció y no abrió su boca. El inocente Cordero de Dios, Jesucristo, hermanos, tomando nuestro lugar, un lugar oscuro, un lugar sucio, un lugar vergonzoso que nos correspondía a nosotros. ¿Por qué entonces, hermanos, era necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque Dios, hermanos, quería que el pueblo confiara además de su provisión. Dios, hermanos, estaba pidiendo, estaba demandando del pueblo, de su pueblo escogido, que confiaran en Él, que confiaran en Él, que confiaran en su provisión. A veces nos preguntamos por qué Dios permitió la muerte de su Hijo. ¿Por qué Dios permitió, hermanos, la muerte de un inocente? ¿Por qué Dios permitió la muerte de su Hijo, de su único Hijo, hermanos, y morir en esa cruz? Llevarlo hasta ese momento, hermanos, en el cual era un lugar vergonzoso. Era un lugar humillante. Era esa cruz, hermanos, donde aquellas personas tenían en su mente que el crucificarlo era por una o varias razones. Una, para avergonzarlo públicamente, para que la sociedad viera que el rey que se hacía conocer, que así se hacía llamar, estaba siendo humillado por el gobierno, por la gente a su alrededor. Pero también, hermanos, el estar colgado en el madero nos da a nosotros a entender que ellos consideraban la tierra como algo tan precioso y tan valioso
que no querían que nuestro Señor Jesucristo muriera en la tierra. Por eso lo alzaron, hermanos. Lo alzaron en esa cruz para humillarlo. ¿Por qué Dios permitió la muerte de su Hijo, hermanos? ¿Por qué Dios permitió la muerte de su Hijo? Uno de los requisitos indispensables en el Antiguo Testamento, debemos recordar, es la separación, es la dedicación, hermanos, del cordero para el sacrificio. Y el apartarlo, esto daba a entender que ese cordero, hermanos, que aquellas personas apartaban, seleccionaban, era un cordero, hermanos, sobresaliente, era especial, era único y se había destacado por tener las características cercanas a la perfección. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era perfecto en algunas cosas, era perfecto en todo, hermanos, en su forma de hablar, en su forma de ver, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue el Cordero perfecto. Pero al entender, hermanos, que ese Cordero se apartó, es decir, se consagró, se dedicó, se seleccionó, nos da a entender a nosotros, hermanos, que era especial y único. Era un Cordero especial y único. Además, hermanos, de perfecto, no eran en el Antiguo Testamento, cuando veían aquel Cordero que venía traído por aquel hombre pecaminoso, que pudiéramos ser usted y yo, no eran aceptadas aquellas ofrendas diferentes, hermanos, aquellas que se acercaban a la perfección, aquellas que se acercaban a las cualidades de Dios, hermanos, para ese hermoso sacrificio. El hombre no podía acercarse a Dios por su propia cuenta, sino a través de un mediador, y no de cualquier mediador. Hoy día, hermanos y amigos, tristemente las personas están poniendo a cualquier individuo como mediador entre Dios y el hombre. Y debemos de considerar que la Escritura nos dice que esto no es correcto, porque la palabra de Dios nos dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado ¿a quién? A los hombres en que podamos ser salvos. Y este Jesucristo, hermanos, el Cordero Santo, perfecto y sin defectos, vino, hermanos, a ser el mediador entre Dios y los hombres. Vino a ser nuestra conexión, nuestra reconexión con el Padre, para que volvamos a tener comunión con Él, para que volvamos, hermanos, a gozar de esas bendiciones del Padre. Pero recordemos, el costo de la salvación no fue barata, hermanos. El costo de la salvación no fue algo barato. No hubo una oferta como lo podemos conocer, ¿verdad? Veía yo los boletines, los volantes que se repartieron para la actividad y decía: ¿evento qué? Gratuito. Y es cierto. A lo mejor nos vamos a confundir, y dijo el hermano que era costoso. Entonces el acercarme yo a Dios, el acercarme por medio de su Hijo Jesucristo, me va a costar. Y a mí me engañaron entonces porque dijeron que era gratuito. En lo que no entendemos a veces, hermanos, que el costo y el pago ya fue realizado, ya fue efectuado. Es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso se refiere la Escritura, hermanos, cuando nos dice que el costo de nuestro pecado fue muy elevado.
Ninguno de nosotros podíamos, hermanos, cubrir. Ninguno de nosotros podíamos solventar. Ninguno de nosotros, aunque pudiéramos tener miles de riquezas, miles de posesiones, íbamos a poder solventar, hermanos, el precio de la preciosa salvación que obtenemos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que los judíos, hermanos, también por otro lado, querían un rey. Y querían un rey imponente. No querían un rey manso. No querían un rey humilde. Cuando ellos pensaban en el rey, estaban pensando en un hombre que iba a imponerse. Pero cuando hablaban acerca de las profecías de que venía el Mesías a reinar, cuando ellos conocían la Escritura y decían, viene el Cordero de Dios, viene el Hijo de Dios, viene el Mesías prometido, ellos también, hermanos, claro que estaban esperando un rey que fuera justo, porque tenían gobiernos corruptos. No es nuevo. No es nuevo lo de la corrupción dentro del gobierno. No es algo, una situación nueva. Ellos veían en nuestro Señor Jesucristo como el rey que iba a traer. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas iban a traer? Justicia, rectitud, honestidad, pero sobre todo traería la perfección. Hoy día muchas personas no creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? No creen porque la única manera que han conocido a Cristo ha sido errónea, ha sido equivocada. Quizá lo aprecian como un Cristo que no se mueve, como un Cristo crucificado, como un Cristo sufriente, como un Cristo azotado, como un Cristo derrotado. ¿Cómo es posible, dice la sociedad cuando uno va y toca las puertas, cómo es posible que me vengas a predicar de Jesucristo si Él murió? No pudo controlar las masas, dice. No pudo controlar la sociedad. No pudo convencerlos. No pudo persuadirlos. No pudo predicar lo que traía en mente. Y es erróneo porque no han conocido verdaderamente el amor de Dios y el amor de Cristo. Y en esta noche quiero que reflexionemos, hermanos, y ese es el deseo no mío, sino que es el deseo de Dios, que aprendamos a valorar el hermoso sacrificio y que veamos, hermanos, desde un enfoque diferente a nuestro Señor Jesucristo. Un Cristo valiente, hermanos, un Cristo obediente, un Cristo que sobre todo resultó victorioso, pues resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué personaje, hermanos, que habiendo dado su vida, que habiendo muerto por alguna causa, ha resucitado al tercer día y se ha parecido a muchos y les ha dicho que Él tiene la victoria sobre esa causa. Es cierto, hay personas que engañados dan su vida por una causa, pero estamos hablando de una causa. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la causa suya, por la causa suya, por la causa de todos nosotros. Porque era necesario, hermanos, entonces que nuestro Señor Jesucristo muriera. Porque era necesario que el Cordero de Dios, hermanos, fuera sacrificado. Porque a través de la muerte del Cordero expiaba los pecados, y eso es lo importante, una vez, ¿y qué? Y para siempre. Una vez y para siempre. Isaías capítulo 53, verso 5 dice: mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Esta explicación, hermanos, y esta expiación, debía ser el hecho
o debía ser hecha para que nosotros fuésemos limpiados. La palabra expiación o expiar significa la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Vino a limpiarnos, vino a eliminarnos la culpa que teníamos, vino a quitar la barrera que había entre quién. Esa barrera que nos impedía tener el acceso y la comunión con el Padre, que es el pecado. Él se entregó, hermanos, voluntariamente por nuestros pecados. Recordemos lo que hace la sangre de Cristo, hermanos, porque fue la que precisamente expió, limpió, lavó nuestras iniquidades. La sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, hermanos, fue derramada para limpiar nuestros pecados. El Señor Jesucristo, hermanos, el Cordero de Dios, dio su vida cuando derramó su sangre completamente de su cuerpo. Ahora consideremos algunas cosas, hermanos, acerca de la sangre de Jesús. ¿Qué hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Principalmente nos redime. La palabra redimir, hermanos, quiere decir comprar. Pertenecíamos al reino de Satanás antes de ser salvos. Pero cuando fuimos salvos, el Señor Jesucristo nos compró con su sangre y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso fue lo que hizo el Padre, hermanos. Sabiendo que fuiste rescatados, es decir, comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, hermanos. No fuimos comprados con oro o con plata, metales que hoy en día son muy preciosos, pues ni esos metales, hermanos, se pueden comparar con la preciosa y hermosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además, hermanos, su sangre nos justifica. Es decir, nos hace ser inocentes ante la presencia de Dios, nos hace estar bien con Dios. Justificado quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. Fíjese, qué hermosa experiencia. A veces cuando nos equivocamos en nuestra vida, cuando cometemos un error, y ese error ha afectado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mi tío, a mi tía, a mi madre, a mi abuelo, etcétera. Parece ser que esa falta que cometí contra ellos, aunque me hayan dicho te perdono, parece ser que cada que vemos a aquella persona, qué bien, automáticamente se viene a nuestra mente. Recordamos, ¿verdad? Qué hermosa experiencia, hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con su sangre, hizo posible la justificación. Es decir, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Quién nos puede ofrecer esto, hermanos? ¿Quién más puede ofrecernos esto? Romanos capítulo 5, verso 9 dice: por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como si nunca hubiésemos pecado. Por eso cuando un niño enferma, por eso cuando un infante, hermanos, un inocente, quizá llega a la muerte, hay un gran consuelo dentro del pueblo de Dios. ¿Y cuál es este consuelo? Dijo el Señor Jesucristo: dejen que los niños vengan a Él, vengan a Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué hermoso! Porque ellos están limpios, porque ellos son santos, porque ellos no hay pecado en ellos. Pero en nosotros, hermanos, la reflexión es que en esta noche estemos considerando nuestra vida, que estemos evaluando nuestra forma de vida,
que humildemente usted, hermano, haga una introspección, amigo también, amiga que nos visita, que piense porque está en riesgo su salvación, está en riesgo la salvación, está en riesgo la vida eterna. El precio ya está pagado. El precio de nuestra paz ya fue comprado, hermanos, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre además nos limpia. Qué preciosa es la sangre de Cristo. Dijimos, hermanos, que la sangre de Cristo nos redime, nos justifica, pero además, hermanos, nos limpia. Cuando venimos a Dios, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, nos presentamos ante Él de una manera pecaminosa. Pero dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso es para los que ya formamos parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué de aquellos que todavía no forman parte de la iglesia? ¿Qué de aquellos que por primera vez o ya habiendo tenido un buen tiempo de haber escuchado el mensaje de Dios, qué necesitamos para obtener esa vida eterna, esas promesas de vida eterna? Todo esto, hermanos, recuérdelo. Amigo, recuerde todo esto que acabamos de decir, que acabamos de mencionar. El Cordero de Dios, el día miércoles estuvimos hablando del Cordero de Dios angustiado a través del Getsemaní, a través de aquella prensa de aceite, y lo que la prensa, hermanos, hacía era extraer lo mejor de aquella semilla. Si usted en esta noche está viviendo un Getsemaní, si usted está viviendo una vida donde se siente oprimido, se siente desalentado, déjeme le digo que Dios espera de usted que salga de esa opresión, pero que de usted salga lo mejor. El día de ayer, hermanos, estuvimos considerando el Cordero fortalecido. Y claro, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a través del Padre, usted y yo tenemos garantizado un hermoso fortalecimiento que procede de lo alto, pero que envía mensajeros humildes, que envía mensajeros que están dispuestos a venir, y quizá no con palabras, sino solamente con la compañía, vienen a traernos ese precioso fortalecimiento, hermanos, que viene de lo alto. El Cordero de Dios sacrificado, hermanos, no podía ser posible, déjeme le digo, sin el amor de Dios. No podía ser posible, hermanos, el sacrificio del Cordero de Dios, como dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no hubiera sido posible, hermanos, sin el amor de Dios. Juan capítulo 3, verso 6, 16, que ustedes y yo ya conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted en esto? Amén. ¿Cree usted en esto? Pues fíjese que los requisitos, hermanos, que la Escritura dice para la salvación es oír. Ya usted ha escuchado la voluntad de Dios. Usted ha escuchado las palabras de Dios. No solamente a través de un servidor, un utensilio de Dios, humilde, sino a través de grandes hombres de Dios que han estado predicándole, que han estado enseñando, que han estado profundizando en la Escritura. Bueno, el oír, hermanos, es parte principal, parte inicial. Pero ¿qué produce el oír? Fe, creer. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oír, creer
¿Y qué produce el creer, hermanos? Es sentirnos arrepentidos de lo que hemos hecho. Si usted hoy en esta noche está arrepentido de la vida que ha llevado, va por buen paso, pero tiene que confesar. ¿Qué cosa? ¿Sus pecados delante de nosotros? No, claro que no. Porque el Señor ya lo sabe. Porque el Padre nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Él sabe perfectamente nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, y Él más sabe el preciso momento en que éstas se efectuaron. Pero tenemos que confesar, dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué precioso es esto, hermano. Vamos a llegar al día del juicio, porque dice la Escritura, todos necesitamos comparecer ante el tribunal. ¿De quién? De Cristo. Para que todos y cada uno vamos a rendir cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y qué hermoso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, que nos diga, bueno, tú oíste la palabra de Dios, creíste en ella, ¿qué más? Te arrepentiste, pero además públicamente confesaste. ¿Cuál es la confesión? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que en su nombre puedo ser salvo y deseo ser bautizado o bautizada para el perdón de mis pecados. Y por último, que algunos de nuestros hermanos que están dispuestos te ayuden a sumergirte en las aguas del bautismo, en semejanza de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estás listo? ¿Estás preparada para ese momento? El Padre está esperando. La fiesta está lista, hermanos, para efectuarse en esta noche. Ven a Él. Ven a los pies de Cristo. No hay otro mediador, hermanos. No hay nadie más que pueda otorgarte la salvación que esta noche se está ofreciendo. Es gratuita, pues Cristo pagó por ella. Que el Señor nos bendiga. Para con los hombres, gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios, en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,